cuñada esperó durante horas en nuestra entrada para secuestrar a nuestra bebé, cuando regresamos del hospital luego de tenerla, y mi suegra piensa que solo está entusiasmada. Si te gusta mi contenido no olvides seguirme, me ayudarías mucho y lo agradecería un montón. Después de 4 años de matrimonio, Blake y yo esperamos a nuestro primer hijo en 2 meses. Blake tiene una hermana mayor, Gertrude, que vive con su madre a unos 30 minutos de nosotros. Gertrude nunca se ha casado y no tiene hijos propios. Creo que es importante para lo que vendrá después. Antes de contar lo que ocurrió en la fiesta del bebé el fin de semana pasado, necesito dar un poco de contexto sobre Gertrude. Siempre ha sido lo que yo llamaría intensa. Cuando Blake y yo comenzamos a salir hace 6 años, Gertrude constantemente le preguntaba sobre nuestra relación. Lo llamaba varias veces al día para saber dónde estaba y con quién. Blake explicó que siempre había sido muy protectora desde que su padre los dejó, cuando él tenía 12 años y Gertrude 16. Su madre, Janet, tuvo que trabajar mucho, así que Gertrude básicamente crió a Blake durante varios años. Gertrude trabaja como contadora en una pequeña firma, pero lleva 3 años intentando comenzar su propio negocio. Ninguna de estas ideas prospera porque se distrae con nuevos planes. Blake le ha prestado dinero varias veces, usualmente entre $500 y $1,000, y aunque siempre promete devolverlo, nunca lo hace. Los problemas con Gertrude empeoraron cuando Blake y yo nos comprometimos. Ella insistió en participar en cada aspecto de la planificación de la boda. Quería probar el lugar, el menú, incluso mi vestido. Se presentó sin invitación a mi despedida de soltera e hizo una escena porque no fue incluida en el cortejo nupcial. Yo había elegido a mis 2 hermanas y a mi mejor amiga de la universidad como damas de honor, lo cual me parecía razonable. En nuestra boda, Gertrude dio un discurso no aprobado donde habló de cómo siempre había sido la mujer más importante en la vida de Blake y que esperaba que yo entendiera que su vínculo era irrompible. El discurso duró unos 10 minutos e incomodó a varios invitados. Blake habló con ella después, pero ella actuó como si nada hubiera pasado. Cuando anunciamos mi embarazo hace unos meses, el comportamiento de Gertrude se volvió aún más extraño. Empezó a comprar artículos para el bebé sin preguntarnos qué necesitábamos o queríamos. Cuando mencioné que planeábamos amamantar, de todas formas compró fórmula y biberones. Dijo que quería estar preparada para cuando cuidara al bebé. El problema es que nunca le pedimos que fuera niñera. Blake y yo ya habíamos decidido que mi mamá sería la principal ayuda con el cuidado del bebé, ya que está jubilada y vive más cerca. Hace 3 semanas, Gertrude llamó a Blake para pedirle organizar mi fiesta del bebé. Yo ya lo estaba planificando con mi hermana Emmy y mi suegra. Gertrude se molestó cuando Blake le dijo que el evento ya estaba organizado. Blake sugirió que Gertrude ayudara con los preparativos el día del baby shower, lo cual parecía un compromiso razonable. La fiesta fue el pasado domingo. Invitamos a unas 30 personas, en su mayoría familiares y amigos cercanos. Mi mamá organizó el catering y Janet se encargó de los juegos y actividades. Todo estaba listo a las 11 de la mañana y los invitados llegarían a las 12. Gertrude llegó a las 10:30 con sus propias decoraciones. Empezó a reorganizar las mesas y a reemplazar nuestros centros de mesa con los que ella había hecho. Cuando Emmy le pidió que hablara conmigo primero, Gertrude dijo que solo quería ayudar a que todo fuera perfecto. También trajo un pastel que había encargado por su cuenta, aunque ya teníamos uno de una pastelería que Emmy había elegido. Cuando los invitados comenzaron a llegar, Gertrude se colocó en la entrada como si fuera la anfitriona. Saludaba a las personas y les indicaba dónde sentarse. También trajo un libro de firmas aparte del que ya habíamos puesto. La parte más problemática ocurrió cuando llegó el momento de abrir los regalos. Gertrude trajo una gran caja envuelta y exigió que abriera su regalo primero. Era un asiento para el coche, que de hecho necesitábamos. Sin embargo, había gastado más de $900 en un modelo premium. Anunció en voz alta que ese era su regalo como tía del bebé. El problema fue que mis padres también nos habían comprado un asiento para coche como regalo principal. Ellos sí lo habían coordinado con nosotros y compraron exactamente el modelo que habíamos investigado y elegido. Ahora teníamos 2 asientos caros, y el de Gertrude no era el que queríamos. Cuando le agradecí, pero mencioné que ya teníamos uno, se sintió herida y dijo que había pasado semanas investigando la mejor opción. Después, Gertrude empezó a hacer comentarios durante la apertura de los regalos, sobre lo emocionada que estaba por llevar al bebé a distintos lugares y sobre cómo planeaba preparar una habitación en su casa. Habló de comprar una cuna y cambiadores para que el bebé pudiera quedarse a dormir con regularidad.
Mencionó días específicos de la semana en los que estaría disponible para cuidar al bebé y me pidió que tomara en cuenta su horario al programar citas. Luego dijo que quería estar en la sala de espera cuando yo entrara en labor de parto y que esperaba ser una de las primeras personas a encargar al bebé. Mencionó que ya había pedido días libres del trabajo. Blake y yo ya habíamos hablado de que queríamos mantener el nacimiento en privado, con solo nuestros padres visitando después del parto. Gertrude se mostró visiblemente molesta. Comenzó a hablar de lo mucho que había esperado por esto y que ya había hecho arreglos con su trabajo. La situación empeoró cuando Gertrude empezó a llorar. Blake intentó calmar a Gertrude, pero ella estaba cada vez más emocional. Dijo que ella había criado a Blake y que este bebé era como su propio nieto. Dijo que había sacrificado años de su vida cuidando a Blake y que merecía estar involucrada en la crianza de su hija. Janet trató de intervenir, pero Gertrude ya no escuchaba a nadie. Dijo que no iba a dejar que yo la sacara de la vida de Blake como, según ella, ya había hecho con otras actividades familiares. Mencionó la planificación de la boda y la despedida de soltera. Mi hermana Amy sugirió tomar un descanso, pero Gertrude no había terminado. Dijo que ella iba a formar parte de la vida de este bebé, le gustara a quien le gustara. Afirmó que Blake jamás me elegiría a mí sobre su hermana y que yo debía aceptar que ella era parte de la familia. Finalmente, Blake le dijo a Gertrude que tenía que irse. Recogió sus cosas y se fue, pero no sin antes advertir que esa conversación no había terminado. Cuando los invitados se fueron, Blake y yo hablamos sobre el comportamiento de Gertrude. Él admitió que ella había estado más intensa últimamente. Decidimos que él hablaría con ella sobre cuáles eran las expectativas adecuadas para su rol como tía. El problema es que desde el domingo, Gertrude no ha parado de llamarnos y enviarnos mensajes. Gertrude insiste en que solo quiere ser una buena tía y que estamos exagerando con respecto a su entusiasmo por el bebé. El miércoles, Blake tuvo una conversación telefónica con Gertrude donde trató de explicarle nuestro punto de vista. Le dijo que apreciábamos su entusiasmo, pero que necesitábamos tomar nuestras propias decisiones sobre el cuidado del bebé y las visitas. Gertrude afirmó que había estado ahorrando dinero para comprar cosas para el bebé y que incluso había estado leyendo libros de crianza para prepararse. Janet parece pensar que deberíamos ser más comprensivos con el entusiasmo de Gertrude. Blake está en el medio, tratando de mantener la paz con su hermana mientras también apoya mi necesidad de tener límites. El bebé nace en menos de 2 meses y me preocupa lo que va a pasar cuando llegue. Gertrude ha dejado claro que espera estar muy involucrada. Nuestra solución ha sido no tener absolutamente contacto con ella, pero no pensamos que ella vaya a tener una reacción positiva a esto. Hasta ahora no ha mostrado respetar ningún límite y no parece que este tampoco. Actualización 1. Blake tuvo otra conversación con Gertrude para explicarle que por el momento no íbamos a tener más contacto con ella. 2 días después, Gertrude se presentó en nuestra casa sin avisar con más artículos para el bebé. Había comprado un Moisés, alegando que lo encontró en oferta y no podía dejar pasar la oportunidad. Le dijimos que se tenía que ir porque eso es lo que habíamos acordado, no más contacto por el momento. Pero Gertrude quería quedarse y empezar a tomar medidas del cuarto del bebé. Tenía curiosidad de por qué quería hacer eso y entonces le pregunté. Me respondió que quería adaptar su habitación de invitados para que coincidiera con la nuestra, para que el bebé se sintiera familiar en ambos espacios. Ya había encargado pintura del mismo color que nuestras paredes y planeaba comprar muebles idénticos. Cuando le respondí que llamaría a la policía para que tome las medidas de la celda y replicarla en su casa, se fue haciendo puchero y visiblemente enojada. La semana siguiente, Gertrude comenzó a llamar al consultorio de mi doctora para intentar obtener información sobre mi embarazo. Les dijo que era la tía del bebé y que necesitaba saber mi fecha probable de parto y los planes para el nacimiento, ya que iba a ayudar con el cuidado del bebé. La recepcionista me llamó para decirme que no le habían dado información confidencial, pero llamaban para advertirme. Gertrude llamó a Blake al trabajo, llorando, y dijo que sentía que la estábamos tratando como a una extraña. Dijo que en su mente, ella iba a ser como una segunda madre para el bebé y que necesitaba estar informada sobre las decisiones médicas importantes. Blake le dijo que no estaba cumpliendo nada de lo acordado y lo siguiente sería involucrar a las autoridades. Mi esposo ha hablado con un conocido en la fuerza para consultar sobre una orden de restricción. No los aburriré con detalles, pero en general dijo que sirven bien pocos y la otra persona no muestra signos de ser una persona funcional, y que son difíciles de obtener a menos que suceda algo muy grave. Luego llegó lo peor, Gertrude estuvo averiguando con un abogado, o probablemente en internet, si existía algo similar a los derechos de los abuelos pero para los tíos. No sé dónde obtuvo su información,
pero la usó como una especie de amenaza contra Blake de que la utilizaría si no aceptamos voluntariamente a dejarla ser parte de esto. Esta amenaza legal fue la gota que colmó el vaso para Blake. Ya no le dijo las cosas en un tono paciente, literalmente le gritó y le respondió de la peor manera posible. Aunque viendo cómo es Gertrude, es la mejor. Gertrude se puso histérica durante esa llamada porque no podíamos estar haciéndole esto. La llamada terminó con Gertrude colgando, pero luego llamó varias veces más en las siguientes horas. Blake dejó de contestar, y ella empezó a dejar mensajes de voz. En esos mensajes se la escuchaba bastante desequilibrada. Le dijimos a Janet y ella dijo que se ocuparía. El problema es que Gertrude no parece entender que hay ciertos límites y es imposible tener una conversación con ella. Ahora estoy por dar a luz en cualquier momento. Blake y yo hemos decidido que no vamos a decirle a nadie, excepto a nuestros padres, cuando entro en labor de parto. También planeamos limitar las visitas al hospital solo a la familia inmediata. Hemos tenido que cambiar nuestro plan de parto porque nos preocupa que Gertrude se presente sin invitación. Me preocupa lo que va a pasar después de que nazca el bebé. Gertrude ha dejado claro que no va a aceptar los límites que hemos establecido, y me preocupa que continúe escalando su comportamiento. No ha tenido límites hasta el momento, y cuando nazca seguro que eso es mucho peor. La orden de restricción tampoco parece una buena solución, así que es como si estuviéramos con las manos atadas. Actualización 2. Di a luz a nuestra hija, Lana, hace 6 semanas. Pero lo que ha pasado aún sigue afectándome. Lana nació sana tras un parto relativamente tranquilo. Blake y yo pudimos tener la experiencia de nacimiento que queríamos, con solo nuestros padres visitándonos en el hospital. No anunciamos el nacimiento de Lana en redes sociales de inmediato, porque queríamos disfrutar un tiempo tranquilo como nueva familia. Llamamos a nuestros padres y a mi hermana Emmy para contarles que Lana había llegado, y les pedimos que mantuvieran la noticia en privado por unos días. Desafortunadamente, Janet le contó a Gertrude del nacimiento de Lana pocas horas después de nuestra llamada. Janet dijo que no se dio cuenta de que queríamos mantener la noticia en secreto específicamente de Gertrude. Pensó que solo no queríamos publicaciones públicas en redes. Este malentendido llevó al primer gran incidente. Gertrude se presentó en el hospital unas 4 horas después del nacimiento de Lana. Llegó con globos, flores y una gran bolsa de regalos. Fue directamente al área de maternidad e intentó obtener información sobre el número de mi habitación por parte de las enfermeras. Cuando le dijeron que yo había solicitado no recibir visitas, excepto de familiares aprobados, se molestó e insistió en que era la tía de Lana. Cuando regresamos a casa del hospital 2 días después, Gertrude estaba esperándonos en el camino de entrada. Había estado sentada en su coche durante varias horas, según nuestro vecino. Se nos acercó cuando estábamos sacando a Lana del asiento del coche y pidió cargar a su sobrina. Dijo que había estado esperando para conocer a Lana y que no podía esperar más. Blake le dijo a Gertrude que no se acercara o llamaría a la policía. Gertrude se puso emocional y dijo que había sido paciente durante meses y que merecía conocer a Lana. La confrontación continuó en nuestra entrada mientras Lana lloraba en su asiento del coche. Gertrude insistía en que solo quería cargarla unos minutos y que luego se iría. Finalmente, Blake le dijo a Gertrude que iba a llamar a la policía. Gertrude se puso histérica. La situación se intensificó cuando Gertrude intentó quitarle el asiento del coche a Blake. Dijo que si no le permitíamos cargar a Lana, al menos quería mirarla un minuto. Blake tuvo que impedir físicamente que Gertrude tomara el asiento del coche, mientras yo llamaba a la policía. La policía llegó y le pidió a Gertrude que se retirara de nuestra propiedad. Ella lloraba e intentaba explicar a los agentes que solo quería ver a su sobrina. La escoltaron hasta su coche y se aseguraron de que se fuera. El incidente más reciente ocurrió la semana pasada, cuando Gertrude se presentó en la cita de Lana con la pediatra. De alguna manera averiguó cuándo y dónde estaba programada la cita y nos estaba esperando en el estacionamiento cuando llegamos. Se acercó mientras caminábamos hacia el edificio y preguntó si podía entrar con nosotros. Blake le dijo que íbamos a llamar de nuevo a la policía. Gertrude dijo que solo quería saber cómo estaba Lana y que no interferiría en la consulta. Afirmó que había estado preocupada por la salud de Lana y que quería asegurarse de que se estaba desarrollando bien. Tuvimos que llamar a la policía y esperar a que llegaran, porque nos bloqueaba el paso a la entrada del edificio. Al menos esta vez ella sí fue arrastrada y se tomaron cargos. Después de este incidente, Blake y yo decidimos que debíamos tomar medidas más serias. Buscamos un abogado que está trabajando para que Gertrude tenga consecuencias legales graves. También solicitaremos una orden de restricción, aunque eso no sea de mucha ayuda.
Dijo que no hará daño tenerla, aunque sea para aumentar los cargos en contra de ella. Janet sigue intentando mediar entre nosotros y Gertrude. Repite que Gertrude solo está emocionada por Lana y que deberíamos tenerle más paciencia. Pero Janet no parece entender que esto es peligroso. No hizo nada cuando dijo que hablaría con ella, o al menos no parece haber funcionado, y también le reveló cuando había nacido nuestra bebé. Es probable que también le haya dicho sobre nuestra consulta médica. Por eso, desde el último incidente, hemos dejado de hablar con ella. Hemos decidido no asistir a ninguna reunión familiar donde esté presente Gertrude. Esto significa perdernos algunos eventos familiares importantes, pero no nos sentimos cómodos exponiendo a Lana al comportamiento impredecible de Gertrude. Mantendremos esta decisión hasta que haya alguna solución permanente para mi cuñada. Eso puede hacer que ella entienda los límites, lo cual no sé si es posible. O que haya límites impuestos a ella por un tercero, por ejemplo, un juez. Hasta que no tengamos 100% garantizado de que ella no pueda hacer nada, entonces no habrá contacto con ella o cualquier persona que pueda tener contacto con ella. Actualización 3. Lana tiene ahora 4 meses y hemos tenido que tomar decisiones difíciles respecto a nuestras relaciones familiares. Después de mi última publicación, el comportamiento de Gertrude continuó intensificándose a pesar de nuestros intentos. La orden de restricción, como ya lo sabíamos, no tuvo ningún efecto en ella. De hecho, pareció motivarla aún más a involucrarse en la vida de Lana, como si fuera un gran letrero que decía, vuélvete más loca, vuélvete más loca. 3 semanas después de recibir la orden de que no podía acercarse a nosotros, Gertrude se presentó en nuestra casa a las 4 de la mañana. Estaba llorando y dijo que había pasado la noche sin dormir pensando en Lana. Dijo que no entendía por qué estábamos haciendo esto con ella, que así no se recompensaba a una buena tía. No abrimos la puerta, pero podíamos escuchar todo a través de ella, porque era de noche y no había ruidos afuera. Mientras esperábamos que viniera la policía, ella siguió hablando. Hablaba de que este era su sueño y que nosotros lo estábamos destruyendo. Que no podía con la angustia de que el sueño de volverse tía desapareciera de esta forma. Fue arrestada cuando llegó la policía y les mostramos que estaba rompiendo la orden de restricción. Solo fue retenida en la comisaría por unas pocas horas hasta que fue liberada por su madre. Por eso regresó más tarde ese mismo día con Janet. Nuevamente, no abrimos, pero escuchamos a Janet defender a su hija. Lo más absurdo de todo era que buscaba una solución para esto, y esa solución fue que estableciéramos un horario regular de visitas para que Gertrude pudiera ver a Lana una vez por semana durante unas pocas horas. Pero nuestra solución era que ella no se acercara a nuestra hija y a nosotros nunca más. Tampoco ayudaba que Gertrude hacía más demandas sobre eso. Quería llevarse a Lana sola, incluso pasar noches con ella en su casa. Dijo que había preparado un cuarto infantil en su habitación de invitados y que Lana debía acostumbrarse a quedarse allí, que si no iba nunca lo haría. Claro, porque nosotros, que no queríamos que ella se acercara a nuestra hija, íbamos a aceptar a que se la lleve por una noche. Si pasaba un asesino serial de niños en ese momento, quizás le entregábamos a nuestra hija, porque parecía más seguro. Si iba vestido de payaso maniático, más todavía. Fue arrestada nuevamente, pero al menos esta vez pasó una noche en la celda. Probablemente, porque su propia madre estaba compartiéndola con ella, ya que también fue arrestada. Luego Gertrude comenzó a seguirnos por la ciudad. Aparecía en el supermercado, en el parque y en otros lugares donde llevábamos a Lana. Denunciamos muchos de estos incidentes, pero siempre se iba cuando sabía que la habíamos visto. Por último, Gertrude nos siguió a un restaurante donde habíamos quedado para almorzar con mis padres. Se sentó en una mesa frente a la nuestra, y no dejaba de mirar a Lana. Cuando mi padre le pidió que se retirara, ella dijo que tenía derecho a estar en un lugar público y que no estaba molestando a nadie. Tuvimos que dejar el lugar y llamar a la policía de nuevo, al menos esta vez ella permaneció durante un mes encerrada y fue el periodo más tranquilo que hemos tenido. También nos dio un mes para reagruparnos y tomar otras iniciativas. Nuestro abogado va a pedir a un juez una orden para su evaluación psiquiátrica. En este punto es la única opción que tenemos, porque sus arrestos son solo una decisión temporal. Sabemos que este mes ha sido el mejor que hemos tenido, pero también esperamos que haga nuevas tonterías en el futuro. Gertrude ya ha sido despedida de su trabajo desde antes de este mes. Todo porque había comenzado a faltar, probablemente para acosarnos o lo que sea que estuviera tramando. La orden de restricción se ha expandido también para Janet. Al menos en el caso de mi suegra sí parece estar funcionando. Lo hicimos luego de que Janet intentara hacernos llegar cartas y regalos de parte de Gertrude.
Eso se detuvo en el momento de que recibió la orden, así que en su caso parece tener algún efecto. Pero ella pensaba que esas cartas y esos regalos eran la forma de entender mejor a Gertrude, lo cual nos hace cuestionar su estado mental y si seguirá respetando la orden por mucho tiempo más. A pesar de esto, Blake y yo estamos disfrutando la paternidad, aunque se hace difícil. Por ejemplo, cuando dejamos a Lana con mi madre, debemos dejarla en la casa de mi hermana, donde mi madre la espera. Ni Gertrude ni Janet saben dónde vive y nos aseguramos de que no nos sigan. Por ejemplo, subimos a Lana dentro del garaje y nos turnamos para llevarla. Tomamos distintas rutas y nos fijamos de que ningún coche nos esté siguiendo. Hasta ahora no hemos visto nada raro, pero son medidas necesarias debido al caso. No queremos que Gertrude o Janet puedan hacer algo con mi mamá sola en la casa. Actualización 4. Mi falta de actualización ha sido preocupante para algunos comentaristas y me disculpo por eso. Pero ahora entenderán lo que hemos vivido y por qué he estado sin publicar nada durante todo este tiempo. Para empezar, mi servicio de internet en casa no estaba funcionando muy bien y la señal móvil tampoco es la mejor en la zona, así que escribir desde mi ordenador no era lo más sencillo. Me senté muchas veces a redactar algo, pero al final terminaba dejándolo porque me frustraban los constantes cortes. En el trabajo no podía escribir nada, ya que tienen bloqueadas ciertas páginas como Reddit. Y esos eran los dos lugares donde más pasé tiempo en estos últimos meses. Para cuando se solucionó, las cosas ya estaban tan avanzadas que decidí esperar y contarles todo junto. Logramos que se le realizara una evaluación psiquiátrica a Gertrude, y como resultado de eso descubrimos que tiene un trastorno grave que la lleva a comportarse de esa manera. No diré cuál es, en caso de que alguien lea alguna de las noticias del periódico local y descubra mi información personal. Pero ha sido puesta bajo el cuidado de un centro de salud mental que se está ocupando de ella. No puede salir de ese lugar por su propia voluntad, así que, aunque no sea una prisión, para nosotros está funcionando como si lo fuera. Esta es solo una parte de la historia, porque descubrimos que mi suegra también tiene el mismo problema, aunque de forma menos agresiva que mi cuñada. Mi suegra lo sabía porque su madre también lo tuvo. Y en lugar de hacer algo, pensó que, al igual que ella, mi cuñada podría enfrentarlo con rutinas, buena alimentación y otras prácticas que ella misma aplica. Ni siquiera había diagnosticado a mi cuñada. A diferencia de ella que sí está medicada. Lo reveló cuando nos pidió que la ayudáramos para que Gertrude recibiera tratamiento en su casa. Y fue muy insistente con eso. Así que terminamos demandándola por los daños que su negligencia nos provocó. No solo eso, también solicitamos que no se le permitiera hacerse responsable de Gertrude si en algún momento mejora y se requiere que esté a cargo de un familiar. Sabemos lo mal que Janet puede manejar una situación así, y no queremos que esto vuelva a repetirse. Ganamos la demanda y recibimos una compensación económica. Pero lo más importante es que Janet no podrá hacerse cargo de Gertrude. Otro familiar podrá asumir esa responsabilidad y asegurarse de que siga recibiendo su tratamiento si en algún momento es dada de alta. Hay un par de familiares dispuestos a hacerlo, y nos sentimos cómodos con ellos, porque conocemos su opinión y confiamos en lo que pueden hacer por Gertrude. Por desgracia, Janet no fue encontrada culpable por lo negligentemente que cuidó de su hija en material penal. Han sido unos meses de locura, realmente lo han sido. Pero me alegra, y me da paz, saber que todo esto ha llegado a su fin. No puedo expresarlo con palabras. Si te gustó la historia no olvides suscribirte y dejar tu like, me ayudarías mucho y lo apreciaría un montón. Por otro lado, si tienes una historia jugosa que contar puedes escribirme por mi correo o dejar un comentario. Estaré leyendo ambas cosas, sin nada más que agregar. Gracias por y se me cuidan mi gente.